Bueno, ahorita entonces vamos a iniciar a conocer lo que tiene que ver lo concerniente con la carga. Ya sabemos que hay dos métodos de carga en las tablets, en la mayoría de ellas. Una por el plugin, cargador punta aguja, y la otra ya sea micro USB, mini USB, los puertos que trae para conexión al computador, por ahí también puede cargar. Primero vamos a hablar del plugin. El plugin siempre va a tener dos entradas, una negativa y una positiva. La negativa va a la parte a tierra, la OAR, y la positiva comienza a hacer un recorrido por el circuito. De una vamos a empezar a ir conociendo cada una de sus estaciones y los circuitos que están comprometidos en cada una de ellas. Lo primero entonces llega aquí a un punto, como un punto de prueba, un círculo que trae acá para nosotros saber si está entrando voltaje. Yo conecto mi plugin del cargador y mido acá una pinza a tierra de mi multímetro y otra aquí a este punto y sé si está bueno el pin, si está pasando el voltaje. Está pasando el voltaje, continúo conociendo el circuito. Luego llega un condensador de 100 nanofaradios. Ya conocemos, vamos a ir conociendo cada uno de los condensadores. Los hay de microfaradios, de nanofaradios y de picofaradios. Aquí hay uno de 100 nanofaradios a 10 voltios. Este condensador, aquí estamos empezando a observar unas letras arriba. La C significa condensador, la R resistencia, y esta que tiene una C, un color como naranja, significa que es un condensador no polarizado. Este condensador que estamos acá, el primero que estamos analizando, es un condensador polarizado. ¿Qué significa eso? Que este condensador tiene un borde colgado al circuito, a la línea positiva, y este otro punto tiene continuidad tierra. Ahorita ya lo estaríamos analizando en las pruebas reales de cómo es eso. Entonces, un condensador polarizado siempre va a tener una pista a tierra y la otra el circuito. Nunca va a tener continuidad a ambos lados a tierra, si no estaría en corto. El circuito continúa su voltaje hacia este otro condensador no polarizado. No polarizado ahora significa que ninguno de sus bordes está a tierra, que yo mido con mi multímetro a tierra cualquiera de los dos bordes y no va a dar. Este condensador está aquí para una especie de filtrado de ese voltaje, de esa corriente que está pasando, para eliminar algunos ruidos electrónicos que pueden haber dentro de la tarjeta. Aquí también entonces continuamos y miramos que el circuito, esa línea positiva, pasa ahora a un diodo. Este diodo que vemos acá es un diodo supresor de tensión. ¿Qué hace un diodo supresor de tensión? Lo que hace el diodo, entonces en este caso, es que está protegiendo el circuito en caso tal de que el cargador por algún error se dañe internamente, algún golpe esté mandando una fuga de voltaje. Este diodo está encargado hasta cierto punto, hasta cierto voltaje, de proteger al circuito. Siempre los vamos a encontrar en la mayoría de los casos puestos en las líneas que tienen que ver con la alimentación de voltaje. Aquí entonces una de sus pistas va a tierra y eso es lo que hace. Aquí está llegando un voltaje, digámoslo por decir así, 4.97. El diodo está diseñado según las especificaciones del fabricante a tolerar cierto voltaje y cierto amperaje. Si llega a ocurrir un error y por acá el cargador envía otro voltaje, lo que hace este diodo es la siguiente: los diodos supresores trabajan de una manera similar a los diodos Zener. Al sobrepasar una tensión de ruptura establecida por el fabricante, el diodo se volverá conductor y tienen una rápida respuesta. Lo que significa es que aquí el voltaje está de esta parte, nunca va a pasar a este otro borde. Para eso está él, para que no interrumpa ese ciclo. Esta línea acá es negativa, pero si llega a haber una sobretensión, ya él no está resistiendo, sino que abre la puerta y envía todo el voltaje a tierra. Es como si tuviéramos un polo a tierra dentro de la tableta, como los tomacorrientes que tenemos con polo a tierra, que en caso tal de una sobretensión
en la red eléctrica, entonces el voltaje podría irse a tierra y no lo recibiría pues si fuera un televisor o lo que tuviéramos electrodomésticos conectados. De igual manera está este diodo supresor de tensiones. Lo vamos a conocer porque los diodos, en la mayoría de los casos, todos los diodos supresores están con una línea a tierra y otra colgada al circuito. Después iremos conociendo otros diodos. Ahora, este diodo simplemente está ahí de protector. Ahora el voltaje entra al condensador no polarizado, pasa a esta resistencia, que es una resistencia de 10 kiloohmios. 10 kiloohmios es la capacidad de resistencia que tiene este componente y el condensador no polarizado es de 10 nanofaradios. Ahora, de aquí el voltaje, los cambié de colores para no confundirlos tanto con las líneas rojas que no se cruzaran acá más adelante, pero no significa nada ningún color. Entonces la línea continúa y llega ahora a este transistor. Ese transistor que vemos acá es un transistor PNP y trabaja como un switch o un interruptor del voltaje. Apenas ingresa el voltaje, él envía el voltaje a otro transistor y empieza un ciclo de retorno para hacer una conmutación de las señales o de la carga eléctrica que está pasando por esos circuitos. Resulta que el voltaje que nosotros tenemos en nuestro toma corrientes es un voltaje alterno. Y los celulares, las baterías trabajan con voltaje continuo, voltaje directo. El cargador se encarga de hacer esa conversión y nos entrega un voltaje ya AC a DC. Era AC y lo entrega a DC, corriente directa. Y estos circuitos están encargados de filtrar y de conmutar que ese corriente que está entrando con cargas positivas siga siendo DC y que ninguna de sus estaciones cambie su situación, y ellos están entonces, esta serie de circuitos están para que eso ocurra, para que el circuito continúe siendo DC su corriente que va fluyendo dentro de esos circuitos. Acá vemos entonces otro transistor, y ya este transistor entonces es un transistor que está ahí puesto, PNP, puesto para que el circuito en puente con el otro transistor envía una señal. De aquí se desprende una señal, como lo vemos acá. Para no cruzarla, continúa acá. Acá hay dos flechitas que indican que entran acá, para luego pasar a este circuito de acá, a esta resistencia de 4.7K. Y esta resistencia, las que tienen un borde negro, es porque van a tierra uno de sus lados. A diferencia que cuando en las clases que veíamos de telefonía móvil se encuentran muy poco estas resistencias que van a tierra, encontramos pero en muy poca cantidad. Y acá si vemos, al menos en este primer circuito estamos viendo 3 resistencias que van a tierra. Casi siempre las resistencias que van a tierra son de un alto rango. Esta es de 47K, esta es de 10 y esta es de 4.7K. Este es el retorno. Aquí en este punto está el voltaje que entra al cargador, y en este punto está el voltaje que ya recorrió todos los circuitos, está filtrado, está conmutado para que continúe siendo DC in o entrada de voltaje DC, corriente directa. Todo este ciclo lo hace para llegar a este punto con un voltaje estable y regulado. Aquí entonces vemos las diferentes configuraciones y retornos que tiene a sus circuitos. Aquí vemos que el voltaje entraba por este sector a este transistor, luego por decirlo así, la patica número 1 llegaba a esta otra resistencia de 3K, y esta resistencia de 3K lo retornaba a este diodo. Y este diodo que encontramos acá entonces es un diodo rectificador de corriente.
La función principal de un diodo rectificador es eliminar la fase de la corriente alterna, ya que no conduce esta polarización. Se usa principalmente en fuentes de alimentación, como lo vemos acá. Este es un diodo rectificador ya de señal o de corriente. Luego de que sale por este otro punta del transistor, la punta número 2, llega otra vez a esta resistencia y toda esta serie de conjuntos de circuitos hacen filtrar ese voltaje y esa corriente que está entrando. Todo sucede para llegar a este punto final de esta primera fase. Si algún circuito de estos fallara, si este condensador no estuviera, el circuito seguiría funcionando, pero si este condensador fallara, ya quizás no mostraría la carga o mostraría que está cargando, pero el voltaje nunca está llegando, porque el que le indica al procesador que el voltaje está ahí, que el voltaje continuo directo está ahí, es este pic de este transistor, de este último transistor, que es el MBT 3900. Este es el MBT 3900 y luego pasa a este que es el 8050, es un transistor PNP. Este transistor tiene la función de informarle al procesador que hay un voltaje que está ingresando a la tablet, que hay un voltaje que ingresó y en el pin J2 del procesador llega este voltaje y el procesador entonces determina, y es donde vemos en nuestra pantalla que está cargando, porque este pin se lo está informando. Si hubiera un error, este pin no tuviera continuidad, este transistor estuviera malo, aunque yo conecte el cargador y me cargue la batería, el procesador nunca se daría de cuenta, porque esta línea nunca le diría que conectamos el cargador. Esta línea se encarga de informarle al procesador que ingresó un voltaje. Ya el procesador haría unas funciones, unas configuraciones para que dentro del display, dentro de la funcionalidad del display, aparezca el rayito en el icono de la batería y empiece a evaluar qué voltaje hay y también nos muestre ese porcentaje. Ese sería en sí la teoría del primer componente de carga. Y ahora para la medición entonces de voltaje, la primera intervención que vamos a tener ya análisis de circuitos, entonces vamos a necesitar un multímetro, un tester. Yo recomiendo que use uno de estos tipo profesional, aunque este no es costoso, es tipo profesional, tiene todas las funciones, pero es de los económicos. Hasta alrededor, este me cuesta alrededor de 30 dólares, aquí en Colombia más o menos 55 mil pesos, que es ideal para esto. Este tiene la función de medición de continuidad con sonido, me muestra la continuidad y no tengo que estar mirando ahí, sino que simplemente me voy guiando por el sonido. Y lo vamos a usar en este caso en la escala de medición de voltaje. Esta escala que vemos acá una vez con esta línea, con una línea directa, es la escala de voltaje continuo. Ahí es donde siempre vamos a trabajar, ya que todo lo que opere dentro del teléfono es con voltaje directo, voltaje continuo. Este de abajo es voltaje alterno, que es el voltaje que llega a nuestros hogares en el tomacorriente. Esto nunca lo vamos a tocar, casi siempre vamos a trabajar solo la medición de voltaje, la medición de ohmios y la medición de ohmios y la medición de diodos y de continuidad. Vamos a proceder entonces que nos llegue una falla de carga. Vamos a guiarnos entonces por esta tabla. Ahorita vamos a generalizar un poco. Vamos primero a ser específicos para lograr que ustedes aprendan el funcionamiento, porque si generalizo en todas las tablas, la mayoría van a tener circuitos diferentes y vamos a quedar en las mismas. Entonces vamos a conocer bien primero cómo funciona una de estas tablas que se pueden conseguir el plano, ya que a todas no se le consigue el plano esquemático. Entonces nos vamos a guiar por esta y vamos a aprender el funcionamiento de todo. Ya habíamos explicado ahí la teoría, entonces ahora en práctica vamos a conseguir el cargador. El cargador tiene que ser un cargador para que nos muestre una carga real. Para la que fue destinada vamos a necesitar un cargador de 2000 miliamperios de 2A.
todos van a ser de 5 voltios, pero acá es donde está la diferencia. La mayoría de las tablets, al menos las pequeñas, las que tienen una batería de 3000 a 4000 vatios, miliamperios, de 3000 a 4000 miliamperios, siempre van a usar un cargador de 5 voltios a 2 miliamperios, a 2 amperios, a 2000 miliamperios. Entonces vamos a necesitar un cargador de estos para la toma de voltaje. Vamos a conectar y lo primero que vamos a hacer es que el voltaje, el cargador lo tenga adecuado. Vamos a meter nuestra pinza positiva adentro y luego vamos a hacer la medición de voltaje. Ahí miramos que hay 5.06 voltios, 5 voltios, una lectura correcta del cargador porque así lo describe en su especificación. Lo otro es que vamos a colocar una pinza, de pronto destapemos nuestro multímetro por primera vez. La pinza con es la pinza tierra y la pinza B o el que tiene el símbolo de ohmios es donde vamos a trabajar casi siempre los multímetros. Ahora entonces ya sé que el cargador está bueno, empezamos a hacer una lectura de voltajes como el circuito nos lo explicó. Primero vamos a revisar que en la parte de atrás ya sabemos que una punta del plugin es positiva y la otra negativa. Esta es la positiva y esta es la negativa. Entonces ahí en la positiva debe marcar el voltaje que está ingresando. Vamos a ver qué voltaje está ingresando. Coloco una de las pistas a tierra siempre para medir voltaje. Voy a poner una pista a tierra y la otra al circuito que voy a medir. Aquí entonces me está marcando que hay 4.78, 4.80. Pero ¿por qué si cuando saco el cargador me está marcando 5 voltios? 5 voltios son 5000 milivoltios. 5 voltios y por qué cuando la conecto entonces me salen 4.82, 4.85 y varía, sube y baja. Resulta que al pasar ya a este lado del plugin ya hace juego o alimenta todos esos circuitos que describimos ahorita en la primera fase. Entonces al hecho de estar alimentándose ya reducen un poquito el voltaje, pero el voltaje continúa. Entonces todo el ciclo radica en esto. Primero entra acá 4.7 y luego después que entre a todos los circuitos va a salir por la línea DCI. La línea de entrada de voltaje continuo es esta de acá. Entonces mire, si miden ahí, tiene que haber un voltaje igual que el que está acá o similar. Vamos a probar y ahí está el voltaje 4.83 y aquí hay 4.80, 4 algo. Ese es todo el recorrido. Aquí este pin me está enseñando que sí está llegando. Ahora vamos a analizar cada uno de los circuitos, porque si alguno de ellos, los principales, está en corto, no me va a dejar cargar. ¿Cómo sé si por ejemplo el primer condensador está bueno o está malo? Lo coloco en la escala de medición de continuidad. En caso tal de que no me cargue, de que no llegue el voltaje acá, esta que estamos usando de referencia es la tablet Titan 7010 ME. Entonces este circuito que encuentra acá es un condensador polarizado. ¿Qué significa eso? Ya lo dijimos, que una pista iba a tierra. Acá vemos, tiene que tener continuidad a tierra una de sus pistas, como lo dice el plano. Ahí vemos, nos pita y nos da continuidad a tierra. Tierra es cualquier parte del borde de la board. Todo esto es tierra, todo esto es la parte negativa. Todo eso es tierra y todo eso es parte negativa. Entonces este condensador lleva una pista a tierra y otra al circuito. Entonces este condensador nunca tendrá que tener continuidad de lado a lado. Si tiene continuidad de lado a lado en este borde y en este, si hiciera esto cuando toco los dos bordes, este condensador está en corto o la línea de todo el circuito está en tierra y tengo que empezar a descartar primero los diodos, los condensadores, ir desprendiendo uno por uno para ver si es uno de ellos los que está a tierra. Por ejemplo, este está bueno porque acá me muestra que tiene continuidad a un lado, pero al otro lado no. ¿Cómo sé también
porque algunos condensadores pueden que no estén a tierra, pero estén dañados, estén teniendo una fuga de voltaje. También no mostraría la carga o nunca cargaría. Entonces, un condensador que esté bueno no puede tener continuidad lado a lado. Y dependiendo los demás circuitos que tenga conectados, entonces me dejará tomar algunas lecturas, algunos comportamientos. Y entonces la única forma de poder medirlo precisamente es desoldarlo de ahí para tomar una lectura, porque aquí me está mostrando dos lecturas por ambos lados. Ahí vemos y las sostiene, pero esto se debe a que hay más circuitos conectados, hay un diodo rectificador, hay otros circuitos, porque este condensador que vemos acá, este sí me marca una medición alta por un lado y se cae, y cuando la mido de la otra forma, volteando las pinzas, entonces vemos ahí que nos marca un valor por un lado y por el otro lado nos marca un valor alto y vuelve y se va a cero, por decirlo así. Ahí vemos. Entonces, la lectura de un condensador correcta, desmontado, y en algunos, dependiendo en qué circuitos estén, nos van a dar de esta manera: por un lado un valor fijo y por el otro lado un valor alto. Si por ambos lados no me da ningún valor, ese condensador está sospechoso, ese condensador tiene una fuga y puede afectar el circuito. Si tiene dos valores altos por el mismo lado, como el que estamos probando acá, este condensador estaría sospechoso, pero en esta tabla está cargando, o sea que es porque está conectada a otros circuitos en serie y por eso da ese error. Por eso algunos medidores de capacitancia a veces resultan ser no tan necesarios, porque igual tendríamos que desmontar el condensador. Entonces, si este condensador tuviera continuidad a tierra por ambos lados, sería la primera lectura, no serviría, estaría dañado. Si tiene continuidad de lado a lado el condensador, entonces está dañado. Si me marca una lectura alta por un lado y alta por otro lado, está dañado. Lo correcto sería alta por un lado y una estable por un lado. Entonces así mediríamos los condensadores y así entenderíamos cuando estén fallando en algún circuito. Ya las resistencias las mediríamos en la escala de medición de ohmios. Aquí vemos que la primera resistencia es de 47K. Como 20K los 47 lo superan, no me va a servir, tengo que colocarla en la medición de 200K y entonces revisaríamos esa resistencia que está ahí. Ahí vemos la resistencia. En este multímetro me muestra que es de 33. En algunas, muchas veces ellos traen una tolerancia de un margen de error, pero algunos casos también se deba a los multímetros. Algunos multímetros no son tan precisos, por eso varían algunas calidades en algunos multímetros, porque son más precisos. Entonces este es de 33, casi llegando a los 34, y el plano dice que es de 47K. La resistencia arriba, y también se puede ver porque está conectado con otros circuitos. La resistencia arriba dice que es de 120K, y aquí entonces estamos mirando que sí está interfiriendo en la lectura, estar montados y estar en serie con esos otros circuitos, porque ahí, como lo vemos, por ejemplo, esas dos resistencias están conectadas en series con un transistor que es el que envía el DC detector de DC, y están también conectados con la resistencia y los circuitos de aquí más arriba. Entonces la lectura ahí sería errónea, tendríamos que bajarlos y poder medirlos precisamente. Bueno, aquí hemos desoldado una resistencia. Aquí vemos que la desoldé una punta. Esta es la resistencia que en el plano dice que es de 120K. Vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de medición de ohmios
es este símbolo. Lo vamos a colocar en 200, ya que si lo colocamos en 20 superaría el porcentaje, el valor, y no nos daría la lectura. Entonces colocamos una pinza, aquí no importa en qué posición la coloquemos, sobre la resistencia. Miramos que estemos haciendo buen contacto. Ahí dice 119, aproximadamente los 120K. Muy bien. Recuerden que la intentamos medir cuando estaba instalada y no nos daba ningún valor, ninguna resistencia, pero con solo esta, que es la más alta, que la retiré, ya las otras me dan la medición. La de arriba, esta de acá, dice que es de 10K. Vamos a revisar, colocamos en la escala medición de 20K, probamos y nos da de 10K exactamente. Y la que está abajo dice el plano que es de 47K y que una pista va a tierra. Vamos a ver cómo nos va con esta. Vamos a ver que esta toca colocarla también en la escala de 200K. Y tomamos la lectura y dice que es de 46K. No importa la posición de multímetro cuando estamos midiendo resistencia, ya que nos va a dar la misma lectura en ambos lados. Así mediríamos las resistencias. Ahí estamos viendo entonces cómo sería la lectura de la resistencia. Esta clase, la primera clase, un poquito más demorada porque queremos que aprenda cada uno de las mediciones, para que más adelante solamente les damos el valor y ya saben cómo se mide. Entonces voy a terminar de soldar esa resistencia para que miremos algunos comportamientos y aprendamos la función de cada uno de los componentes. Bueno, esta resistencia ya me han mirado en algunos videos del canal cómo las retiro. Simplemente las calentamos por una punta, le hacemos fuerza hacia un lado y ella se hace hacia un lado y las podemos medir, ya sean resistencias o condensadores. Y ahora tenemos los condensadores. El primer condensador dice que es de 100 nanofaradios, este que vemos acá. Le he soldado una punta, le he hecho, ahorita voy a mostrar cómo lo hice, para poder dar la lectura, porque si no, no me la daría. En este caso, en este multímetro, ya tengo que cambiar la aguja roja. Tengo que cambiarla a este puerto de acá, donde me dice CX, que es donde va a medir capacitancia. Y la voy a colocar, dice que es de 100, lo voy a colocar en la escala de 200 nanofaradios, porque el condensador dice que es de 100 nanofaradios. Entonces coloco una pinza tocando el borde que está soldado y la otra el borde de arriba del condensador, y me muestra que es de 97, aproximadamente 97 nanofaradios. Está en el rango de tolerancia, porque más o menos un 5% de tolerancia, entonces está bien la lectura en este caso. El otro que vemos acá, que es un condensador no polarizado, dice que es de 10 nanofaradios. Vamos a colocarla en la escala de 20 nanofaradios y me marca que es de 95, que es de 9.55. Ahí vemos 9.4 nanofaradios. Estamos casi que en la escala inferior de este multímetro. Nanofaradios, después sigue microfaradios, pero no está la de picofaradios, que la encontramos mucho en los celulares. No alcanza este multímetro a tomar esa lectura. Entonces vamos a soldar. Ya revisamos cómo se prueba un condensador. En algunos casos, dependiendo los circuitos, los condensadores no nos van a dar bien la lectura. También depende el multímetro. Algunos multímetros no son precisos en la medición. Y vamos a volver a soldar vamos a bajarlo. Y ahí le soldé, solamente que haga contacto, no tiene que quedar de pronto igual como está, simplemente que haga buen contacto. Entonces, para explicar cómo se retira de la siguiente manera. Digamos que este circuito es el que quiero medir, entonces aplicamos flux. Flux es un líquido, un flux orgánico, es un líquido que se usa parecido como la pomada que usan los electrónicos.
Lo único es que para esta clase electrónica es mejor el flu, ya que no es conductiva, y como estos circuitos son tan pequeños y cercanos, entonces pueden generar alguna conductividad y generar un error en los circuitos. Por eso se recomienda siempre usar flux orgánico. Aquí entonces, para retirar una sola punta con nuestro cautín caliente, lo acercamos ahí, le aplicamos estaño al borde y le hacemos fuerza, ya sea hacia un ladito, ahí lo vemos, muy suave para no ir a dañar la otra punta. Ahí ya lo desoldé, ya puedo tomar lectura, y cuando necesite soldarlo le puedo hacer otra expresión, caliento para que se funda el otro borde también, le hago suave. Si quiero dejarlo en el mismo puesto y si quiero soldarlo ahí sin hacerle más presión, simplemente le derrito estaño al otro lado, aquí, para que se una con su borde. Ahí vemos. Y si no, entonces lo obligo a llegar hasta allá. Bueno, aquí de tanto moverlo se soldó de los dos lados, pero no hay ningún problema. Ya lo soldé por acá y ahora lo soldo por esta esquina y ya quedó otra vez soldado. Así haríamos la medición de circuitos. Bueno, y continuamos en el circuito que nos está sirviendo de introducción en la electrónica de las tablets, y vamos a verla. Ahora ya aprendemos a medir estos dos circuitos: resistencias, diodos y condensadores, estos tres circuitos. Ahora vamos a mirar cómo se comporta uno de ellos. Por ejemplo, este que está acá es una resistencia de 120K, y vamos a ver qué es lo que hace. Pues el circuito le envía acá, por este lado, el voltaje que está entrando del cargador, 4.92 voltios. Ya medimos, ya colocamos ahora en la escala de 20 voltaje continuo, hemos cambiado otra vez la aguja y la hemos ubicado en la medición de voltaje. Acá me mide 4.99, y ahora la magia de la electrónica: al otro borde, esa resistencia, como su nombre lo indica, se está oponiendo a ese voltaje. Y ahora al otro borde, mire lo que pasa: 0.56 milivoltios, no alcanza ni para el voltio, no alcanza a sumar el voltio, pero atrás de él medía 4.99 y acá hay 56 milivoltios. Entonces vamos a mirar que esta resistencia hace eso, o está ahí con la función de que, como este voltaje que está acá, el que sale por este lado y llega ya a esta resistencia por acá, aquí lo vemos, sale en la resistencia que está en el medio por este sector, ahí lo vemos, 0.63 milivoltios. Y este voltaje es el que va a un transistor que estábamos mirando al otro lado, a este transistor que está acá. Ya vamos a ubicar acá este transistor que estamos viendo acá, que por el plano nos damos cuenta que ese voltaje que llega a esa resistencia tiene en continuidad este borde a esta punta, y vamos a ver si ese voltaje es correcto. Si es verdad, tiene que haber ese mismo voltaje, ahí lo vemos, 0.62 milivoltios. Y este voltaje está sirviendo acá para enviar un switch. Este transistor está acá en forma de switch. ¿Qué está haciendo? Este transistor tiene tres puntas, una que se llama colector, otra que se llama emisor y otra que se llama base. Los transistores, algunos actúan como un switch. ¿Cómo es un switch? O un interruptor. Ya vemos que un interruptor de nuestra casa que alumbra un bombillo, que hace alumbrar un bombillo, tiene una entrada que es el voltaje, tiene una salida que es el voltaje que va a ir a la bombilla, y tiene un interruptor, un switch. Cuando hundimos el switch, oprimimos el switch, se cierra el circuito y continúa el voltaje. Es lo mismo que está haciendo este transistor. Por acá tiene un voltaje que está llegando permanentemente, ahí lo vemos. Es un voltaje que hay ahí permanentemente, y que luego lo envía por este otro sector. Luego lo envía por esta otra punta del transistor,
Bueno, y acá entonces está llegando el voltaje, se me habían soltado las agujas. Aquí vemos que está el voltaje que está resistiendo esas dos resistencias que estaban allá. Y acá por la salida de este transistor no hay voltaje, pero mire que esta punta la dijimos en el plano que es el DC detect. Es el detector de voltaje directo que está ingresando a la board, y eso se lo informa al procesador por un pin que se llama el J2, y el procesador ahí se da cuenta. Pero como el procesador trabaja con voltajes bajos, enviarle 4.9 sería un choque directo al procesador y podría dañar su circuito, su funcionamiento. Entonces para esto lleva toda esta serie de circuitos que también ayudan a rebajar, a reducir o amplificar algunas señales, y en este caso como un interruptor. Miremos que acá no está llegando nada, pero mire lo que pasa cuando saco el cargador y vuelvo y lo ingreso. Estén pendientes en el multímetro porque apenas lo ingrese va a suceder algo acá. Y envío un pulso de 120 de 1.20 voltios. Ahí vemos, es un solo pulso. Lo saco y envía un pulso pequeño informando que ya ese voltaje se retiró. Y cuando ingreso el cargador envía un pulso de 1.20 voltios y vuelve y lo retira. Ese voltaje llega a una pista del procesador y le indica que está conectado el cargador. Así funciona y así es el sistema de estos transistores. Pero ¿cómo voy a aprender a medir un transistor? Es muy fácil. Aquí vemos uno. Vamos a poner un transistor acá de estos. Y ya les voy a dejar una teoría donde explica qué es un transistor. Y un transistor es la unión de dos diodos normales, lo cual designa si están inversos los diodos o si están normal, si es PNP, positivo, negativo y positivo, o NPN, que es negativo, positivo y negativo. Siempre todo transistor va a tener un emisor, va a tener una base y un colector. Cuando los polarizamos bien, esto lo hacemos en la escala de diodos, la lectura. Un transistor, su manera de comportarse normalmente sería así. Por un lado debería mostrar una lectura, por el otro lado una lectura, colocando el positivo acá, en esta patica acá. Yo mido acá, debería dar una lectura aproximadamente a la que está apareciendo ahí. Y en la otra algo similar. Pero ¿qué pasa si invierto la polaridad? Si coloco ahora coloco donde estaba colocando el positivo, coloco el negativo, y vamos a ver entonces qué ocurre. No va a marcar nada por este lado. Y ahora por este lado tampoco nos va a mostrar ninguna lectura. Así sé si el transistor está bueno. Si tuviera lectura, este transistor que estábamos revisando ahorita, en este caso tiene una pista colgada a tierra, que es esta que está acá. Pero ninguna de las otras puede tener continuidad a tierra. Si tuviera continuidad a tierra, estas también estaría dañado el transistor. Pero no en todos los casos, porque por ejemplo estos transistores de acá, ninguno tiene tierra, tiene una pista a tierra. Pero también se miden de la misma manera. Yo coloco mi punta positiva en el emisor, y si la tengo correctamente, entonces me va a dar una lectura. Pero recuerden que este transistor también tendría que medirlo de soldado, ya que tiene uno conectado en serie, que es este de acá. Este transistor es diferente a estos dos. Este transistor ya es un transistor MOSFET, tiene ya una cualidad diferente, y este es el que por donde termina todo el ciclo
de voltaje que está ingresando por el plugin, y es el que de acá sale una línea al DCI, ya al voltaje que va a ir hacia un circuito al IC de carga. Entonces, si queremos revisar estos transistores, también deberíamos de bajarlos de ahí. De todos modos, en general, ningún transistor tiene continuidad entre sus líneas. Si alguno tiene continuidad entre sus líneas, entonces se puede decir que está a tierra, que está en corto. Y ya una lectura correcta sería buscar el emisor. ¿Cómo sé cuál es el emisor? Pues donde dé las dos lecturas, porque si lo coloco en este lado, en ninguna me va a dar lectura, solo en una, y esta no da. Si lo coloco acá, en este, y coloco la lectura aquí, no me muestra ninguna lectura, pero si lo coloco correctamente alimentando al emisor, me va a dar acá una lectura y me va a dar una lectura también acá. Entonces así sería la correcta lectura de los transistores. Ya conocemos que este está para enviar un pulso y frenar ese voltaje que puede llegar. Tiene unas resistencias que le ayudan a frenar ese voltaje y enviarle al procesador el voltaje que requiere para saber si está conectado el cargador. Así suceden muchas cosas dentro de las tablets y dentro de los circuitos electrónicos. Trabaja por medio de pulso, el procesador trabaja por una serie de pulsos y son voltajes bajos. No puede de pronto en la misma línea positiva del cargador, que es esta, apenas se conecte, enviar una línea directa al procesador, porque muy probablemente lo recalentaría y quemaría los circuitos internos del procesador, y por eso tiene una serie de circuitos que lo ayudan a regular ese voltaje y hacer que ese voltaje sea el necesario, el que necesita para funcionar correctamente. Así terminaríamos entonces con esta primera etapa. Ya sabemos el recorrido que hizo por cada uno de los circuitos. Cuando conectamos el plugin, entonces el voltaje que había atrás, el voltaje que había aquí atrás, hace un recorrido importante, que es pasar por todos esos circuitos. Aquí vemos que el voltaje está llegando, bueno, ese voltaje es erróneo, no puede haber todo ese voltaje. Ahí hay 4.8 voltios y que sale por el DC-in, que ya dijimos que era este que está acá, que después de hacer todo ese recorrido, informarle al procesador que ya está ingresado el voltaje, llega de nuevo a este punto para luego pasar a otro circuito. Ahora quiero mostrarles acá, aprovechar y mostrarles quién le indica al procesador que hay conectada una batería. Aquí están los bordes de la batería. Como ustedes ven, acá hay un bombillo parpadeando. No queda constantemente encendido porque no encuentra la batería para empezar a acumular voltaje, pero que cuando la batería está ahí, entonces queda permanente fijo. Queda fijo el LED, informando también que ha detectado una batería. Pero ¿quién hace esto? Lo hace también una serie de resistencias y condensadores que envían un pulso al procesador por la línea del procesador AA23. Ya más adelante, cuando veamos el procesador, vamos a entender qué significa eso. Ahora lo que quiero explicarles es que la batería tiene continuidad aquí a unas resistencias, a esta resistencia. Aquí alcanzamos como a ver el recorrido que hace. Se viene por acá, aquí vemos que se esconde ya acá, hace unos contactos por acá, pero que una línea esa se mete a este circuito, hace un recorrido y llega a esta resistencia. Pues esa línea tiene continuidad al punto positivo de la batería. O sea que el voltaje llega acá, lo recibe esta resistencia que es de 200K, una resistencia grande, frena ese voltaje que está llegando a la batería para crear así un pulso, un voltaje. Este voltaje de 0.65 milivoltios llega al procesador y le indica que hay una batería detectada, para que cuando ingrese el cargador alimente ese voltaje. Y así como vemos acá un bombillo encendido, cuando está la batería conectada,
es porque ha detectado la batería. Si no la detectara, mire lo que sucede, empieza a tratar de enviar pulsos para ver si reconoce la batería. Eso lo hacen esa serie de circuitos y le envían esa información al procesador. Bueno, y para terminar entonces la última descripción de lo que tiene que ver entonces con el funcionamiento. Acá ya he estipulado bien cuáles son los transistores y cuáles son sus configuraciones. Entonces este transistor que vemos acá es el transistor 8050, el EGNPN, tiene dos bordes negativos y uno positivo. Este es el encargado de enviar el pulso al DC detect, detector de DC. Este que vemos acá es un transistor MOSFET. Este tiene una configuración interna y también su medición es diferente, por eso voy a dejarles un archivo en Word donde describe todo para que puedan estudiar y aprender a medirlo. Aquí entonces este ya tiene sus configuraciones. La pista 3, que es esta, es la drain, la de drenaje. Esta de acá, que es la gate, es la puerta, y la otra que es la sourcer, que es la fuente que lo alimenta. Este lo vemos como un interruptor de carga, y acá vemos al otro que es un PNP, el MBT3900. Este transistor está conectado en serie con el MOSFET y sirve también de interruptor y también entre los dos de convertidor de DC a DC, que continúe siendo DC la corriente que está entrando. Así sería entonces la terminación de la explicación de este plano. Como nuestra meta en esta primera clase es conocer todo el recorrido que hace el voltaje para llegarle a los contactos de la batería, que es una de las fallas principales de las tablets que no cargan, debemos de conocer todo su comportamiento para saber entonces a qué circuito está fallando en caso de que tengamos una falla. Ya sabemos que todo el objetivo es que el voltaje llegue a la batería, que para ello hay unos circuitos que conmutan esa señal, ese voltaje, que lo regulan, que lo desvanecen, por decirlo así, lo rebajan para enviar unos pulsos. Pero ahora entonces vamos a conocer la entrada del mini USB. En este caso es una entrada mini USB, habrá micro USB y en algunas tablets solo tendrán la micro USB. Entonces vamos a empezar a conocer todos los circuitos, porque luego cuando ya se unan esos dos voltajes, recuerden que como ella carga con los dos voltajes, con el que entra por el plugin y el que entra por el mini USB, después entonces vamos a conocer cuáles son los circuitos que continúan, como los reguladores, como los circuitos elevadores y como el IC Power. En este caso, que esta tablet tiene mini USB, otras tendrán micro USB, que es un poquito más pequeño, pero siempre van a tener 5 entradas aquí en la parte de atrás. Siempre cuando el pin esté de esta posición, con la parte ancha hacia arriba, la entrada va a ser esta, va a ser la positiva, y siempre la del otro extremo va a ser la negativa. Conocer cuál es la negativa para determinar si el otro pin es el positivo. Siempre vamos a tener continuidad. Ya sabemos colocar el multímetro en la escala de continuidad y lo colocamos, y la que nos dé a tierra, la de al frente, esa va a ser la positiva. En este caso la negativa simplemente hace contacto a tierra y la positiva es la que empieza a recorrer el circuito. Cuando nosotros veamos una línea así como las que estamos haciendo, de acá envía una línea hasta este diodo, quiere decir que de aquí a acá hay continuidad, que el circuito internamente se esconde acá y vuelve y sale a este lugar. Eso significan los puntos que estamos señalando, y cualquier plano que usted encuentre en internet, eso es lo que le está indicando. No le está indicando que tiene que ponerse a hacer todas estas líneas para solucionar, sino que el plano es para saber si hay continuidad. Si de aquí a acá hay continuidad, el problema no sería ese, el problema es ser un circuito. Otra cosa, si de acá a acá el multímetro no me diera continuidad, la falla es que la línea interna se dañó y haría un puente. Para eso es esto, y quería aclarar eso en cuanto al plano. Aquí vemos que el recorrido empieza aquí a este punto de prueba, como también lo veíamos acá en este punto, que aquí tenía un punto de prueba. Para yo saber, yo coloco el cargador y empiezo a medir si el voltaje pasó. Si no pasó, se puede deber a que el pin está dañado, o que también puede haber un corto en la board.
en caso tal de que no muestre si el voltaje pasó. En caso tal de que tenga una duda si es la hora en corto, puedo desconectar el pin, meterle el cargador y si el pin solo pasa acá o levantar una sola patica, si el pin pasa el voltaje, el corto está en la OAR. Si no pasa nada, el pin está dañado internamente y no está permitiendo pasar el voltaje. De aquí llega a este diodo supresor de tensión, que ya lo conocemos. Simplemente no puede tener continuidad a tierra. Un punto acá va a tierra, este punto va a tierra, el otro va colgado al circuito y está para proteger en caso de sobretensiones de voltaje. Luego va a pasar a un condensador polarizado. Una pista va a tierra, no tiene que tener continuidad a ambos lados y es de 22 microfaradios. Luego pasa acá a una resistencia que es nueva hasta el momento en los circuitos que estamos mirando. Trae un 0 arriba y significa que es de 0 ohmios. Más que todo está como un puente, ya que aquí va otro circuito. Si vemos un punto acá, otro acá y otro acá, y va algo igual que acá. Vemos que tiene la misma figura de acá y llevaba un diodo Zener, pero el fabricante optó por no colocarlo. Tal vez no necesitaba en ese caso ese transistor ahí. Luego el circuito continúa, pero estas resistencias tienen continuidad al lado normal. Si una resistencia de esta no muestra continuidad, el circuito no avanza de un lado al otro, está dañada y puede hacer un puente con estaño o un cablecito, unir las dos partes para que el circuito o el voltaje continúe. Luego el voltaje vuelve y sube y llega aquí a esta línea, que es el USB Power, muy similar a la otra cuando decíamos que DC in. Estas dos líneas van a ser las que van a entrar ahorita cuando veamos lo del IC de carga. Esta línea y esta de acá, que es DC in, son las que van a llevar ese voltaje para luego él administrarlo y enviarlo a la batería. Cuando eso llega aquí, llega un condensador polarizado de 1 microfaradio, que una de sus pistas va a tierra y la otra colgada al circuito. Luego el circuito continúa y llega aquí a esta resistencia que es de 47K y pasa a esta otra de 10K, pasando el voltaje, el circuito de un lado al otro de la resistencia. Y aquí entonces hay una configuración de resistencia y condensadores ayudando a filtrar la señal y a enviar el voltaje correcto, porque aquí va a suceder algo. Estas líneas de acá van a enviar un pulso OTG detect al procesador en el pin W22. ¿Qué significa esto? Esto significa detector de USB. Puede ser apenas él siente un voltaje, llega un pulso acá de voltaje, lo envía al procesador, el procesador determina y hace una lectura de lo que está conectado. En ese caso, por ejemplo, si lo conectamos al USB del computador, el computador lo va a tomar de esclavo y el principal sería el computador, y ya aquí se instalarían unos drivers. El computador instalaría unos drivers dependiendo de la información que le envíe el procesador para determinar qué fue lo que se conectó y tener una comunicación entre él. Ya después que le envía el pulso y se instalan los drivers por esta entrada USB, después vamos a conocer este circuito, lo que tiene que ver con los datos, por donde se flashea, por donde comparte información para guardarla en la tableta. Ahora solamente estamos centrados en lo que tiene que ver con la carga. Este punto de acá es un pulso OTG detect, detector de USB. Ahora entonces, luego, después que atraviesa esta resistencia y se oponen a ese voltaje, envía un pulso a un transistor 8050, que ya lo conocimos porque este de acá también es el mismo. Este es un 8050 que vimos en la explicación anterior, y es un interruptor. Ese transistor trabaja como un interruptor y aquí vemos cada una de sus pistas, la primera, la segunda y la tercera, base, emisor y colector, y ya aprendimos a medirlo, que de la base colocamos la pinza positiva y medimos los otros dos. Si es correcto, en ambos debe dar una lectura, y al contrario, colocando el negativo aquí no debe dar ninguna lectura en ninguno de sus bordes. Así probaríamos un transistor de estos.
De acá sale un pulso hacia el procesador en el pin F4 y es el que le indica que se ingresó un cargador, o por decirlo así, es el interruptor, es el que envía la señal al procesador y le indica que algo está acá, y el procesador toma la lectura y determina si es un cargador o si es un periférico. Recuerden que por esa misma entrada mini USB se puede conectar un teclado, se puede conectar un módem, se pueden conectar muchas cosas que puedan haber como accesorios para una tablet. Se puede conectar también una cámara. Entonces hay muchos accesorios y ya por este interruptor apenas le indica al procesador, él determina qué es lo que se conectó y trataría de instalar algunos drivers. Si fue un teclado, entonces ya hacía una lectura de lo que puede haber ahí conectado, y si no encuentra respuesta, determinaría que simplemente es un cargador que se conectó a esa entrada. Esa sería la explicación del circuito mini USB que tiene que ver con la carga. Bueno, aquí tenemos entonces la entrada ya mini USB. Ahí vemos que el pin, para saber cuál es el pin negativo, colocamos el multímetro puesto en continuidad y la que nos dé continuidad a tierra, esa será la negativa. Entonces si esta es la negativa, esta sería la positiva. Ahora lo que vamos a hacer, si tenemos un problema de carga, entonces conociendo el circuito vamos a conectar el cargador, en este caso el micro USB, aunque esto está más destinado es para que lo reconozca el computador y poder tener una comunicación entre él, ya sea para el software o para lo que esté destinado. Esa pista positiva también alimentará la batería. Entonces atrás del pin inicialmente tendría que haber un voltaje. Vamos a revisar si está. Ahí vemos que hay un voltaje 4.70, es el inicio de este voltaje USB, y luego entonces él vuelve y sale por este otro punto que ya sería el USB Power, y ahí vemos 4.66, casi el mismo voltaje que está entrando, un poquito menor, ya que hace un recorrido por los circuitos. Así sería entonces el recorrido que tiene que hacer para poder funcionar. Ahorita voy aquí a desconectar el flash del TOUS para mostrarles aquí el comportamiento de estos circuitos que están aquí abajo, porque en ellos dos hay un comportamiento. Aquí en estos circuitos que vemos acá, esta resistencia, este condensador y esta otra resistencia, hay un pulso que se llama el OTG detect que se le envía al procesador, y mire lo que sucede en esa línea. Esta línea la podemos medir con voltaje. Vamos aquí a medir, por ejemplo, qué voltaje hay en esa línea, y hay un voltaje de 0 voltios. No hay ningún comportamiento ahí, pero cuando ingresamos el cargador o el cable USB, las cosas cambian ahí, y ahora entonces debe aparecer un voltaje de 2.56, 2.52, y este voltaje lo que va a hacer es informarle al procesador. Este pulso se genera y va hasta el procesador y le indica que hay algo conectado en el USB, y que abra la apertura de registro para saber qué se conectó. Ese es el comportamiento que envían estos circuitos de acá. Esa línea se encarga de informarle al procesador que hay algo conectado en el mini USB. En el mini USB hay algo para determinar qué se pudo haber conectado. Ahora, lo otro que sucede cuando conectamos el USB, entonces ocurre aquí en este transistor 8050, que es un interruptor, y le envía una señal al procesador que le indica que se activó el interruptor y le dio paso
a que el USB cargue la batería. Y esto se hace aquí con este transistor y medimos voltaje en él y hay constantemente un voltaje de 3.29. Este es un circuito NC normalmente cerrado, pero cuando conectamos el conector, cuando conectamos en el cable USB, entonces mire lo que sucede en ese transistor. Ahora volvemos a medir ahí y hay 0 voltios. Esa deficiencia de voltaje le indica al procesador que el voltaje del cargador está activo, que algo entró y tiene voltaje porque cerró la compuerta del transistor y bloqueó ese voltaje, y así el procesador sabe que ingresó entonces un voltaje para cargar la batería. Y ahora eso indica aquí en la interfaz que nosotros tenemos, en este caso por ejemplo, esto fue lo que hizo el OTG, el detector de USB, convirtió la tablet en un esclavo y le dio toda la autonomía al computador para que extraiga información entre ellos dos. Aquí está entonces el pulso, el interruptor USB inter, que es el interruptor de USB para poder habilitar la carga a la tablet. Ahí vemos que está cargando. Cuando lo desconecto, entonces deja de cargar. Pero hay otras cosas que quiero explicarles, porque resulta que este voltaje, si le hacemos un análisis de cuánto está llegando cuando está conectado, entonces mire lo que nos vamos a dar de cuenta. Aquí en los pines de la batería vamos a comprender algo, y resulta que cuando yo mido acá el voltaje que hay en la batería, hay 3.71 voltios. Cuando ingreso el cargador USB y yo hago una lectura, hay 3.79, solo subió 8 décimas de voltios. Recordemos que 1 voltio son 1000 milivoltios, entonces por decirlo así, en este caso hay 3790 milivoltios, y cuando retiro el cargador está el voltaje real y hay 3710 milivoltios. Solo sube 10 milivoltios, y por eso siempre la carga del USB o del micro USB va a ser más lenta, y a veces cuando está totalmente o está muy descargada la batería no alcanza a recuperar la carga de la batería. Al contrario, cuando le conecto el plugin que está destinado y que el cargador tiene un amperaje mayor al que puede enviarle la entrada USB del computador, porque miren lo que sucede cuando conecto ese cargador. Hay 3.86, 3860 milivoltios, y cuando lo desconecto hay 3.72, 3710 milivoltios. Entonces sí alcanzó a subir 150 décimas, 150 milivoltios. Alcanzó a subir 150 milivoltios, y es la diferencia de la potencia del cargador. Por eso algunos colegas me habían preguntado que por qué con este cargador la tablet sí les carga y que con la mini USB no alcanza a recuperar la batería. Se debe a que el amperaje que le entra por el mini USB es menor al que envía el cargador de plugin. Más que todo, estos conectores están destinados para compartir información y para hacer flashado,
y para mientras se está extrayendo información vaya cargando simultáneamente, pero la carga es muy inferior. Con eso entonces entendemos las entradas de DC, de voltaje, para poder ser después administradas por el IC de carga. Aquí tenemos entonces a donde ya hemos llegado con los voltajes que han salido de los pines de carga, tanto el plugin como el que entra por el mini USB. Y aquí entonces vemos las dos entradas, una que es DC-in, la que entra por el plugin, la otra que es la USB Power. Esta es la que viene del micro USB. Estos voltajes pasan por este diodo. Este diodo es un diodo regulador. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso? Está permitiendo que el voltaje ingrese al IC de carga, pero que el voltaje que esté por la batería, que alimenta también el IC de regreso, no se devuelva y no vaya a haber una fuga de voltaje, vaya a haber un consumo innecesario hacia otros circuitos o hacia el cargador. Entonces para eso está este diodo que solo deja pasar la corriente en una dirección y la bloquea en el paso contrario. Luego que llega aquí, entra el IC de carga, pero el voltaje que viene del micro USB, aquí es donde está la falencia de por qué apenas le llega 1 voltio a los pines cuando lo conectamos por micro USB. Resulta que el fabricante no le colocó acá el transistor MOSFET, que es el encargado de abrir una compuerta y enviar el voltaje aquí también a donde se está uniendo el DCI, sino que este voltaje ingresa por otra parte y llega al pin de la batería, pero con un voltaje muy débil que ya nosotros lo estuvimos midiendo, por eso no enciende cuando lo conectamos con el micro USB. En este caso la tablet nunca me va a encender si la tuviera conectada con este cargador. Cuando la vimos conectada con el DCI, con el de plugin, entonces sí encendía normalmente, y está más que todo habilitado es para transferencia de datos y para mientras que haya comunicación con el computador, no gastar lo que hay almacenado en la batería, sino solo consumir lo poco que está llegando por el mini USB. Entonces aquí vemos que pasa al IC de carga. El IC de carga entonces es el circuito encargado de administrarle voltaje a la batería. Entra por el pin 4 y sale por el pin 5 a este condensador polarizado de 22 microfaradios, una pista a tierra y la otra colgada al circuito para apoyar en caso tal de que haya una pérdida de voltaje en fracciones de segundos. Y luego entonces pasa a este otro condensador que también es de 22 microfaradios para terminar luego alimentando la batería. Aquí entonces vemos que ya el pin 6 es un pin que le envía un pulso hacia el IC de Power y es el que le indica que la carga está ok, que la carga está completa, para terminar así de cerrar el circuito y dejar de enviar voltaje hacia la batería. Ya el pin 7 entonces es el pin que está encargado de que nosotros podamos ver en el LED cuando está conectado al cargador, es el que lo ilumina y tiene una resistencia de 1 kiloohmios que después, cuando pasa el recorrido de ese voltaje, también entra el IC por una línea que se llama V para indicarle cuando está conectado el cargador, habilitar unos voltajes al sistema para que encienda el LCD y podamos ver la barra de la batería cargando. Bueno, ahora sí en práctica, entonces aquí vemos el IC de carga, el que recibe el voltaje que viene del DCI, que entra por esta línea de acá. Vamos a alimentar el circuito y así sería su funcionamiento normal de este IC. Primero que todo vamos a revisar que le esté llegando el voltaje. El voltaje tiene que llegarle entonces por la pista que estábamos analizando en el plano, que es la pista número 4 de ese circuito, y vamos a ver si es correcto. Aquí vemos que el voltaje está entrando desde el cargador, pero antes llega aquí a este diodo, que es un diodo protector. que hace esta función? Que acá entra el voltaje, sale por este lado, pero solo en esta dirección deja viajar el voltaje. De aquí para allá no deja pasar nada de voltaje cuando ya desconectemos el cargador. Esto es para que el voltaje de la batería no se vaya a alimentar a otros circuitos que no necesita, ya que esta línea está antes para alimentar la batería. Cuando entra entonces por la línea 4 de ese IC de carga, entonces sale por la línea número 5, que es la que va a ir directamente a la batería, y aquí observamos
que cuando mido acá la 4, está el voltaje, pasa por los circuitos que tiene internamente su configuración y pasa por la pista número 5 para luego pasar entonces a este condensador que vemos acá, que están como de ayuda al circuito, y por último entonces pasa aquí a la batería. Aquí vemos entonces otra observación que podemos aprender, es que esta pista siempre será en este O10, en este 018T. Esta pista de acá siempre será negativa, es la que me sirve para saber si está en corto. Yo le quito la alimentación de la batería, pruebo acá continuidad tierra, muy bien, me da continuidad, pero ninguna otra línea me puede dar continuidad tierra. Si alguna me diera continuidad tierra, este IC de carga está en corto, está dañado, y esta es la causa por la cual no está cargando la batería. También si se recalienta en exceso, también estaría dañado, ya que todos los componentes que traen las tablets se eleva una temperatura, pero muy mínima. Es una temperatura que demuestra que están recibiendo voltaje y que están respondiendo correctamente. Cuando alimentamos entonces, podemos observar que luego por esta pista número 6 sale un voltaje que es el que le indica al procesador que la batería está cargada totalmente, y esto es lo que en la pantalla nos puede indicar que está completamente cargada la batería, que la desconectemos de la fuente de alimentación. Por esta línea número 6 es que ocurre ese proceso, y también esta misma línea 6, cuando llega aquí a esta resistencia que vemos al otro lado, en esta tablet 7010, esa línea llega aquí. Yo voy a medir voltaje acá. Aquí vemos que la línea tiene 3.3 estable. Esa línea se llama línea VCC, que es un voltaje por el cual funciona también el procesador, funciona el IC de power, y este voltaje ya entra al IC de power. Este voltaje que sale acá sale al IC de power, porque recuerden que cuando nosotros conectamos el cargador no solo es para cargar la batería, sino que también algunos circuitos se alimentan de ese voltaje para en ese momento consumir el voltaje que entra por la batería, el del cargador, y no consumir el voltaje que está en la batería. Con esto ahorraríamos también carga extra que podríamos gastar cuando lo tenemos conectado al USB. También por la línea número 7 entonces sale el que hace alumbrar este LED. Este LED que vemos acá, que está parpadeando, sale por esa línea número 7, es la que se encarga de alimentarlo y de indicarnos que está conectada la batería y que está conectado el cargador. Ahí podemos ya determinar que está cargando, y también sale una línea de ahí que se llama VB, que es un voltaje de batería, y este voltaje también va a ir al administrador de voltaje. En este caso el administrador de voltaje que tenemos es el T659102, que es este que vemos acá, el que tiene las bobinas alrededor de él. Siempre todos los IC de power, al menos estos o en la mayoría, los vamos a identificar por una serie de bobinas que tiene. Cada bobina es una salida que tiene este IC de power. Y para resumir, entonces ya sabemos, siempre que veamos un IC de carga como estos, es porque el administrador de voltaje no tiene incorporado un cargador de batería, como por ejemplo vemos acá, que esta board de esta tablet tiene un IC de power AXP209, y este sí tiene incorporado sensor de temperatura, tiene incorporado también el cargador de batería, y por eso no vemos por ningún lado un IC de carga. Por ningún lado podemos observar un IC de carga, porque ese circuito tiene esa función. Entonces observen acá, este pin que está acá es el positivo de la batería, y miren cómo es de fácil saber a dónde entraba esa línea. La línea positiva de la batería es esta que vemos acá. Ya les expliqué, cuando no sabemos entonces tocamos a tierra una, y la que tenga continuidad tierra es la negativa, o sea que la positiva es la otra. Esta es la negativa, entonces la positiva es esta. Siempre cuando tiene un IC de power que tiene la función de carga de batería, entonces va a tener continuidad a una bobina.
Aquí vemos que está la bobina y entra en el pin número, entra este pin que es el número 2. Esta es la línea que llega de la batería, ahí lo vemos. Y hay otra línea que viene del cargador. Entonces la línea que viene de la batería es la número 46. La número 46 es la línea que viene de la batería, del positivo de la batería. Pero aquí la solté y me equivoqué. Pero aquí hubo una pequeña confusión. La línea que viene de la batería entonces sería 48, 47, 46, 45, la número 45, la número 43, la número 42, la 42, la 43 y la 45 son las líneas que vienen con el voltaje al administrador de corriente, para después configurarlo y enviar los diferentes circuitos, enviarlo a la cámara, enviarlo al Wi-Fi, enviarlo al procesador y así poder administrar esos voltajes. Ya en la línea, en estos administradores de voltaje, la que es la línea número 35, 34, 32 y 33 y 32 es la línea que trae el voltaje desde el pin de carga. Aquí va a entrar directamente. Aquí voy a tocar el positivo y tiene continuidad, el positivo que viene del plugin tiene continuidad a la línea número 36, 35, 34, 33 y 32 son las líneas que traen el voltaje desde el pin de carga y entran directamente al administrador. En este caso es más fácil, no hace todo el retorno, ya que de eso se encarga este circuito. Este es un circuito que es el administrador y tiene muchas integrados adentro, muchas funciones. Una de ellas trae sensor de temperatura, otra de sobrecarga, trae sensores, por ejemplo, para saber cuando está ingresado el cargador, activa y administra todas esas funciones. Así funcionaría este administrador, a diferencia del que estudiamos, que no tiene la funcionalidad de carga. Aquí vemos otro. Este también es el mismo administrador de voltaje, una XP209. Inclusive este lo retiré de acá para arreglar esta board que tenía dañado ese administrador de voltaje. Y aquí vemos que tiene la misma función. Acá está el conector de la batería, el signo más, y tiene continuidad a esta bobina. El administrador envía ese voltaje por esta bobina. Esta de acá sale por este lado, alimenta estos transistores y va directamente al punto positivo de la batería. En estos casos es más fácil poder nosotros diagnosticar cualquier falla de carga. Revisaríamos a qué bobina tiene continuidad, revisaríamos que no esté dañada. Las bobinas dan continuidad de lado a lado. Ese es el funcionamiento normal de la bobina. Y también entra entonces aquí a la línea 48, 47, 46, 45. Vemos que tiene continuidad al 45, al 44 y al 42. Tiene continuidad a esos pines. Igual debe ser con el plugin de carga. Vamos a revisar. Vamos a colocar acá en el positivo. Y tendría que entrar entonces en el 33 y en el 32 como lo hacía en la otra board. Entonces en general, cuando tengamos un circuito que no le encontremos, una board que no le encontremos un IC de power, ya sabemos que el administrador es el que está encargado directamente de recibir el voltaje de la batería y también de enviarle voltaje y de recibir el voltaje que entra en el plugin. A diferencia de esta board que tienen el procesador WM8850, que tienen ya un circuito que se llama VIA BT1603A, que también es un administrador de voltaje. Este es un poco más completo, en caso porque como vemos no tiene bobinas para poderlo identificar, como hemos explicado. Por ejemplo, este IC de power tiene 5 salidas
En este caso lo vemos que esta board necesita todas esas salidas para poderse alimentar sus circuitos. Este IC de Power tiene 3 salidas, ahí vemos 3 bobinas. Este IC de Power también tiene 3 bobinas, acá cerca al IC tiene 3 salidas, pero estos no tienen bobinas el IC de Power. Todo el trabajo lo hace él internamente, pero también va a recibir el voltaje que sale de la batería, que viene de la batería, y el voltaje que entra del plugin. Bueno, y entonces vamos a revisar esta que tiene procesador WM8850 y que tiene un IC de Power via. Pero en este caso entonces vamos a revisar, es muy fácil, ya sabemos que siempre va a haber un diodo supresor de tensión, un diodo que va a estar ahí de protección al circuito, y ese es el que tiene que ver con la línea positiva. Si yo conecto aquí, meto la punta adentro y pruebo, hay continuidad de este plugin. O si quiero revisar acá más efectivamente a la del medio, la de atrás, pruebo a dónde hace continuidad. En este caso hace continuidad a este diodo supresor de tensión, y de ahí parto a revisar. Entonces ya sé que esto es un diodo protector porque una de sus pistas va a tierra y la otra está colgada al circuito. Así ya aprendí que estos son los diodos que están de protección. Cuando yo toco y una pista está a tierra, esa es la que va a tierra y es la que va a servir a llevar ese corto para que no dañe los circuitos. Esta es la línea positiva del pin de carga. De aquí pasa entonces a un diodo rectificador de corriente, que es este. Es un diodo grande. Cualquiera de estos circuitos que se caliente, yo tengo un problema de carga, cualquiera de estos que se caliente puede ser la falla. Ya sabemos que un diodo regulador recibe voltaje por acá y lo envía por este sector. De este sector sale entonces a un transistor que le sirve de switch de carga. Ese llega a este lado. ¿Y cómo lo supe? Probando continuidad después del diodo, a cuál transistor hacía continuidad. Me di cuenta que hacía este transistor es el encargado de permitir el interruptor de carga. Hasta que no tenga voltaje no le va a dar paso para que lleve a la batería. ¿Y cómo supe que de aquí a la batería este era el encargado? Porque coloqué una punta ahí a ese transistor y toqué el pin positivo de la batería y me dio continuidad. Entonces este circuito tiene muy fácil el recorrido. Primero entra por acá el cargador, el positivo sigue a este diodo protector, sigue a este diodo rectificador, pasa del diodo rectificador a esta punta del transistor que sirve de interruptor, luego por el voltaje se cierra y envía el voltaje por esta punta que es la de la batería. Ahora en medición de voltaje vemos que eso es correcto. Colocamos nuestro multímetro en la escala de medición de voltaje, medimos con una pista a tierra y acá qué voltaje está llegando. Están llegando 3.88, 3.90 y está subiendo hasta llegar casi a los 5 voltios. Probamos acá en este diodo, probamos acá y vemos. Probamos al diodo rectificador, ahí está llegando el voltaje, pasa al otro extremo del diodo, sube aquí al transistor, ahí vemos la secuencia del voltaje, sale por este lado el transistor y para finalizar en los contactos de la batería. Este sistema de carga es muy fácil y cualquiera que tengamos de esta va a ser un poco más sencillo encontrar el daño. El daño de carga solo está en estos circuitos. Este no puede ir a tierra, este tiene que dejar pasar el voltaje de lado a lado, el switch tiene que activarse y dejar salir el voltaje por uno de sus bordes. Acá tengo otra tablet con el mismo procesador y los circuitos muy similares, no son iguales, pero mire lo fácil después que ya tengo el conocimiento. Ya sé que entonces el circuito siempre va a tener un diodo que le va a servir de protección y ahí lo vemos que está a este lado. Yo mido voltajes, coloco una pista a tierra y mido acá atrás, ahí ya empezó a aparecer el voltaje. Aquí aparece un diodo rectificador, pero primero se encuentra una bobina, ahí la vemos, pasa al otro lado la bobina, también tiene un condensador acá para ayudar al circuito, pero el funcionamiento es igual, tiene un diodo regulador para estabilizar ese voltaje, pasa luego después del regulador y después pasa este transistor muy similar al circuito para luego salir por esta punta y llegar entonces a los bordes de la batería.
Ahí vemos que está llegando a los bordes de la batería el voltaje. Así vamos a comprender entonces el funcionamiento de la carga y cualquier falla que tenga que ver. Para resumir, siempre que una tablet tenga la batería totalmente en cero, nunca va a mostrar que está cargando. Primero tengo que despegarla, como ya lo explicamos, hasta que tenga al menos 3 voltios. Una batería dañada nunca va a recibir voltaje y muchas veces va a aparecer en la pantalla una batería con el símbolo de admiración, queriendo decir o indicándonos que la batería está dañada. También, si tiene algún circuito en corto, si algún circuito se calienta, de estos sencillos los podemos reemplazar y así tendríamos solución. Si es en un caso de como me pasaba acá, que se calentaba mucho este IC de Power porque fue el que sufrió una tensión anteriormente, cambié el IC de Power y tuve solución. Este es la XP209 y pude darle solución a esta falla. Este es un ejemplo de lo que sucede con el voltaje que entra por el cargador, ya sea por el USB o por el plugin. No solo ese voltaje está para cargar la batería, ya que la batería la tengo desconectada, sino que ese voltaje también alimenta algunos circuitos que tienen que ver con el encendido del administrador de voltaje y el procesador. Es por eso que cuando está conectada al computador, ella ahorra el voltaje que está en la batería y consume el que le está entrando, para poder así prolongar la durabilidad de la batería. Esto sucede con los dos voltajes. Para eso es que se desprenden después del circuito de acá del IC de carga, se desprenden unos voltajes que van al administrador de voltaje, y ese administrador de voltaje los toma y los envía a sus diferentes dispositivos. Ya más adelante miraremos todo el funcionamiento y cuando falla ese circuito. Entonces recuerden, si se calienta un IC de carga, puede ser la falla de que que la tablet no cargue bien, de que tenga problemas de duración de la batería, que un diodo de estos tenga continuidad a tierra a ambos lados, está dañado. Si algún condensador de estos está a tierra, tiene continuidad a ambos lados a tierra, entonces habría un problema en esa tablet. Ya para terminar, recordamos que cuando conectamos el cable USB, el voltaje que llega al pin de la batería es muy deficiente. Vamos a mostrar acá nuevamente que cuando llega aquí solo hay 1.52 voltios, de 1.3 a 1.5. Lo que no sucede cuando conectamos el plugin, que si llega un voltaje bastante alto, que es de 4. Algo voltios, 4.1 voltios. Esto sucede porque el fabricante retiró una pieza que iba acá, que es un diodo, que es un transistor MOSFET, que va acá en esta posición. Aquí lo vemos. Aquí iba un transistor de estos, acá están sus 3 contactos, y recordemos que los transistores están como un switch, como un interruptor. Entonces a esta punta llega el voltaje del USB Power, que es un voltaje alto, que es de 3.3 hasta 4 voltios, y el transistor lo tendría que enviar a esta línea para que se uniera el voltaje que está entrando por este diodo. Pero si yo hago un puente ahí, mire lo que sucede. Si yo le doy continuidad a ese voltaje, haciéndole un jumper, así sea con estaño, entonces observen lo que ahora va a suceder. Cuando conecto el cable USB, ahora el voltaje que hay ahí de salida es un voltaje alto. Igual al voltaje que envía el plugin. Y no voy a tener ningún problema porque ya probé y tiene conexión normal al computador. Demora un poquito en reconocerlo, pero al final lo reconoce. Y ahora sí van a ser igual. Cuando lo cargue por cable USB o lo cargue por plugin, va a durar la misma, el mismo tiempo cargando, ya que el voltaje se elevó.
El voltaje que llegaba acá era 1.5 y subía a 4.10. Así vamos a poder aprovechar algunos conocimientos que adquirimos de la electrónica y de las tablets. Esta sería la primera clase por hoy. Espero que haya sido de agrado.